¿Cómo están? Buen día, tengan todos ustedes. Estamos acá presentes. Era un día de votación, pero se ha convertido en un día cualquiera. Eh, por eso es de que también admití las horas en el seguro, porque yo dije, como mañana no hay clases, puedo irme tranquilita. Pero bueno, estamos acá. Y me gustaría seguir hablando de el tema que nos ocupa, el tema de la semana. Entonces, 2 segundos más, porque siguen entrando personas. Y lo que me gustaría sería ahora, bueno, voy a contextualizar para los que ayer no han estado, voy a contextualizar un poquito diferente a lo de ayer, para que no se aburran los que han estado. Voy a contextualizar el tema. Recordemos de que estamos en idealización, peyorización, pero ahora nos toca el acto más importante para el psicólogo, que es la síntesis interpretativa. Que como ayer les decía, la síntesis interpretativa es igual al informe psicoanalítico, es igual al informe psicológico, es igual a el plano psicoanalítico en los test gráficos. Es decir, es la culminación de todo el proceso de indagación, de investigación, de diagnóstico que hemos venido realizando en el contexto de un diagnóstico, en el contexto de la intervención del psicólogo dentro de lo que nosotros llamamos diagnóstico. Ahora bien, esto de idealización y peyorización, cuanto mayor idealización, menor fortaleza yoica, y cuanto menor idealización, mayor fortaleza yoica. Entonces, en el desiderativo lo que esperamos es de que no haya una excesiva idealización. Sí, ayer pensaba después de que ustedes se fueron y decía, ¿no? Han escuchado esa frase, estás volando bajo, es decir, tus aspiraciones son bajísimas, estás volando bajo, no aspiras a más. Bueno, en el desiderativo tenemos que volar bajito para demostrar fortaleza. Porque volar bajito quiere decir volar en forma realística, en forma gobernados por el principio de realidad. La omnipotencia no cuenta en este ítem. Respuestas abstractas, respuestas intangibles, son demasiado idealistas, respuestas eternas, omnipotentes, totales. Por lo tanto, lo que buscamos es, en esto de idealización y peyorización, lo que buscamos es que vuele bajito, no que vuele alto, 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 porque volar alto ya es volar hacia la eternidad, hacia bueno, repito de nuevo, omnipotente. Bien, este es el tema de la semana y lo que les había dicho, la próxima semana van a dedicarse, y espero que ya lo estén haciendo,
a redactar la síntesis interpretativa y la próxima semana empezaremos con el tema fascinante de el test de las relaciones humanas, que es el Philipson, test de las relaciones objetales, que es el Philipson. Yo les pediría de que traten de comprar la literatura que tenemos sobre el tema y traten de comprarlo ya, porque creo que se avecinan momentos otra vez difíciles, no solamente por el COVID, sino dentro del contexto político no está muy bonita la cosa. Ya han empezado a bloquear algunos puentes, por lo tanto, tomemos nuestras previsiones también a nivel intelectual, a nivel de nuestros conocimientos. Bien, dicho esto, pasamos a la ronda de preguntas que siempre espero de que ustedes tengan la iniciativa de hacerlo. Si no, voy a tener que preguntar, a ver tú, Bianca, a ver tú, Israel, a ver, Elmer, has participado el día de ayer. Y como siempre, acá está mi cuadernito para ir anotando los nombres de las personas que participan. Es que llega un momento en que uno se siente muy sola acá. Yo digo, ¿quién me mira? Estoy hablando a una pantalla. Y cuando pregunta, toc toc, ¿están ahí? Silencio, sí, sepulcral. Entonces, he visto de que mejor es incentivarlos con que estoy anotando, incentivarlos con que hay nota. Y si no hay preguntas, pues procederé a llamar a los que están presentes. Buenos días, licenciada. Flora, Yo ¿cómo quería estás? preguntarle, ayer, em, mi duda, sí, mi preocupación es respecto al tema de idealización y priorización. En el caso de que de las 6 catexias se den todas iguales, o sea, haya de forma igualitaria, 2 catexias moderadas, 2 escasas, 2 excesivas. ¿Cómo sería la interpretación? O sea, como tú me dices que hay, o sea, sería como un empate, Sí, más o menos así. ¿no? ¿Cómo sería la interpretación? Porque sería más fácil interpretar si hubiera un predominio de excesivas o de escasas o de moderadas, me parecería, o sea, sería más accesible, o sea, sería más posible inferir, ¿no? Pero cuando hay así tan igualitario, como me pone un poco en la duda. Primero que es muy difícil de que haya algo así de 2, 2, 2, pero ayer hemos determinado de que moderada y escasa idealización y moderada sería lo esperable, lo normal. Entonces, si está predominando lo moderado y lo escaso, perfecto, pero sería muy raro porque generalmente la persona que idealiza en todo casi. O sea, hay un predominio, hay una inclinación bastante objetiva. Pero en el caso de que gane, digamos, entre moderada y escasa, pero ustedes tienen que interpretar aquellas respuestas que han sido muy excesivamente idealizadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la fortaleza que la persona tiene, hay algunas debilidades
que se presentan sobre todo cuando la persona se siente demasiado agredida. Tendrías que ver, interpretar un poco en qué catexia la persona ha tenido una idealización excesiva. Segundo, tendrías que ver la tendencia en los otros ítems cualitativos. O sea, tendrías o sea, si los psicólogos cuando tenemos contradicciones o estamos así en una situación totalmente ¿qué diría? Donde nada es excesivo, ni nada deja de serlo. Es ahí donde ustedes, como psicólogos y con la formación que tienen, tenemos que hacer un análisis clínico, como ayer les decía, ¿no? En segundo lugar, Flora, tienes que entonces ver la tendencia en los otros ítems cualitativos. Si la tendencia en elaboración del duelo ha sido muy negativa, si la tendencia en coherencia o adherencia a la realidad ha sido negativa, entonces en tus 6 catexias que tú tengas un empate igual. Esa excesiva idealización te está mostrando la punta del ovillo. Puede presentarse, nunca me ha tocado, gracias a Dios, pero yo tengo que estudiar. Cuando hay ese tipo de contradicciones hay que estudiar más. Entonces, tienes que ir por el lado de cuál ha sido la tendencia global de los otros ítems del desiderativo, de los otros ítems cualitativos. Y por último, hacer el análisis clínico, es decir, lo que ayer les decía, ¿no? La historia del individuo ya me da determinadas nociones estructurales de la estructura psíquica. Por ejemplo, la historia del individuo me dice qué sé yo, que hay muchos vacíos afectivos, que hay muchos abandonos, que hay muchos fracasos y que hay algunos síntomas raros, como que a veces se imagina cosas o a veces ustedes ven la historia clínica que hay debilidad dioica, síntomas que a veces nosotros los calificamos como presicóticos, ¿no? Por ejemplo, muchas mentiras o mucha fantasía o conductas así raras como que se encierra en su cuarto, no comparte, no habla. Por lo tanto, esas conductas, chicos, ya nos hablan de una debilidad dioica. Entonces, Flora, siempre tienes que ir viendo y relacionando con los otros ítems, pero también con la historia clínica. O sea, la historia clínica es fundamental para dar un marco contextual a tu interpretación. O sea, no hay interpretación correcta si no tenemos la historia del individuo. ¿Te contesté? Sí, licenciada, gracias, licenciada. O sea que hay que tener en cuenta los otros ítems también, ¿no? Exacto. Para sacar una interpretación más acertada, ¿no? Gracias, Lice. Ya Sí. lo he entendido, gracias. Otra persona, Buen día, Lice, buen día. licenciada. John Pedrazas. Dale. Buen día, licenciada. Quería, no sé, pedirle si nos podría dar quizás más ejemplos sobre las tres categorías de idealización y
priorización. No me está claro porque a veces no sé si lo voy a encuadrar en la categoría, en cuál de las categorías, si es en moderado o excesivo a veces. John, el excesivo es cuando la idealización es totalmente fuera del contexto real. Es decir, quiero ser un Dios porque Dios es todopoderoso. Quiero ser viento porque con su fuerza y energía destroza todo el contexto mundial, el, qué sé yo, el mapa. O sea, cuando tú ves una idealización total, o sea, características valoradas en esa persona que no son reales y que están ejemplificadas por una identificación que hace y que realmente es totalmente irreal. Entonces ese es el excesivo. Tal vez, John, donde ustedes tienen un tanto más problema es en el moderado y escaso. O sea, cuando a mí me dan una respuesta como quiero ser gato, porque el gato es ágil. Sí, el gato es ágil, pero también hay otras cosas ágiles, ¿no? Y no me dijo más. Entonces se está identificando y está eligiendo ese animal solamente por una característica. Y eso es real, pero además el símbolo, el gato, lo elegido es concreto, por lo tanto eso sería escaso, ¿no? O sea, hay muchas personas que en el desiderativo dan una sola respuesta, o sea, quiero ser gato porque es ágil, quiero ser rosa porque es bella, quiero ser, qué sé yo, en las negativas, no quiero ser basura porque contamina el ambiente. O sea, perdón, esto de basura porque contamina el ambiente sería ya un tanto moderado. Pero basura porque es sucia, por ejemplo. Entonces, cuando las características son muy pobres, son reales, pero pobres, es escaso. Y cuando las características son moderadas, es decir, por ejemplo, esta que les decía, basura porque puede causar daño a las personas porque daña al medio ambiente, es real, es algo real. Pero también eso de dañar al medio ambiente es muy general, por lo tanto, hablamos de moderada. Yo también utilizo otra tabla que los seres humanos tenemos la capacidad de abstraer, como Piaget nos comentó en su momento. Y podemos definir a un objeto por su concretitud. Por ejemplo, me gustaría hacer una mesa porque es dura. O me gustaría hacer una taza porque es bella, ¿no? O sea, no, vamos a concretar un poco más. Me gustaría hacer una taza porque es de porcelana.
esa forma de abstraer es totalmente concreta. Real, pero totalmente concreta. Tenemos un segundo acápite en las formas de abstracción, que es la abstracción funcional. Quiero hacer una mesa porque me permite compartir la comida con mi familia. O sea, la funcional, como su nombre lo indica, eliges por la función. Te atrae la función. Quiero hacer un cuaderno porque en él puedo anotar hechos importantes, por ejemplo. Quiero hacer una silla porque me puedo sentar, porque me gustaría que las personas se sientan. Esa es la funcional. La concreta y la funcional son o moderadas, pueden ser o moderadas o escasas, pero reales. O sea, totalmente reales. En cambio, cuando uno dice la tercera forma de abstracción es la abstracción total. Quiero ser el ideal de nuestros compatriotas. Por ejemplo, un señor me dijo, yo no quiero ser en las categorías negativas, no quiero ser político, porque los políticos son asquerosos, son totalmente torcidos. Por lo tanto, cuanto mayor abstracción, es mayor idealización. Por lo tanto, ustedes vean que si los objetos están definidos o por su utilización o por su concretitud, está dentro de lo normal. Pero si los objetos de identificación están elegidos por hechos omnipotentes, entonces ya es idealización. Ahora, quiero que ustedes tomen en cuenta que ahorita me he acordado de que la idealización no es solamente, qué sé yo, una gran sobrevaloración irreal del objeto elegido en el desiderativo, sino también tiene que ver mucho con aspectos de vida o muerte. Por ejemplo, una bomba nuclear porque mata a la humanidad. No, o sea, ahí ya es real, la bomba nuclear es real, pero todo lo que esté relacionado con vida o muerte ya es algo totalmente idealizado. O sea, la idealización es excesiva. Sobre todo en respuestas ligadas a la muerte. Bueno, también hay algunas personas que agarran y dicen quiero ser la alegría, porque la alegría es el toque de la vida, ¿no? Pero todas esas idealizaciones no reales, no concretas, no funcionales, entonces ya es una idealización excesiva. ¿Te contesté, John? Sí, licenciada, sin embargo, quisiera hacer una pregunta más. Cuando usted pone su ejemplo en concreto, quiero ser un gato por ser ágil, ¿qué pasaría cuando se le agrega un adjetivo calificativo como
porque es muy ágil. No, no hay problema. Ok, Es lo mismo, porque el gato es muy ágil, es verdad, es real, digamos, no es objetivo. bueno, gracias, licenciada, porque había el problema es que es muy bueno, muy No, esto. un ratito. Estamos hablando de una característica esencial, característica del gato acá. Pero cuando te dicen, quiero ser gato porque es bueno, o quiero ser gato porque me gusta, tú tienes que preguntar por qué te gusta. O tienes que preguntar por qué es bueno. Porque puede decir, es bueno porque es leal con su amo. Perfecto, es real también, pero ya esa es una idealización moderada. ¿Mm? Pero si agarra y te dice, porque me gusta, ¿por qué te gusta? Su pelaje es suave, esa es escasa, porque es verdad que el gato tiene un pelaje suave. ¿Es verdad? ¿No? Entonces tú tienes que estudiar un poquito las respuestas de la persona. El adjetivo calificativo muy, mucho, poco, que ponen nuestros pacientes, no aumenta nada ni disminuye en torno a la característica que ha puesto. Simplemente tú tienes que ver si la característica es real o no, o ya está totalmente sobredimensionada. Ahora sí me queda muchísimo más claro, Licen, gracias. Licenciada, una pregunta. Y en el caso de que haya una negación en tanto a la pregunta, o sea, después de que diga el gato porque me gusta, y cuando tú le preguntes me gusta y te diga, le digas por qué te gusta y te diga me gusta porque me gustaba desde chiquita, algo así, ¿cómo se podría poner? Ahí tú tienes que seguir preguntándole. ¿Y por qué te gustaba desde chiquita? ¿Qué te llamaba la atención? Porque tú tienes como psicólogo que tener la respuesta palpable, concreta, para poder analizar. Por eso es que es tan importante el que ustedes sepan todo el proceso del desiderativo para que no cometan errores, especialmente errores al tomar. Porque si simplemente tú te quedas, me gusta, desde chica me ha gustado el gato, y tú no preguntas, ¿y por qué te gustaba el gato? ¿Qué partecita de él te gusta? Porque pueden haber desde respuestas como desde el bigote hasta, qué sé yo, la lealtad del gato, ¿no es cierto? O sea, hasta cualquier desde lo concreto hasta lo totalmente abstracto, ¿no es cierto? Pero al tomar, como tú ya sabes el desiderativo, tienes que concretizar la pregunta, porque lo que estamos haciendo ahí no solamente es ver con qué partecita se está identificando la persona, sino que también estamos observando, viendo, mirando aquellas características de idealización, peyorización, que para nosotros como psicólogos son requete ricas para poder entender a la persona. Por lo tanto, si te dice una respuesta tan vaga, tú tienes que hacer aterrizar cuando estás tomando el test, para después tener elementos en tu análisis. ¿Está bien? Sí, Lisa, solamente que alguna vez me he encontrado con personas que te ciegan ante una pregunta y no sé, me podría imaginar que, y tú le digas, ¿por qué? ¿Qué te gustaba? Porque mi abuela tenía un gato y ya, y te Y dice, ya no quiero que me seguí, preguntes.
sigues ahí porque mi abuela tenía un gato. ¿Y cómo era? ¿Y qué era lo que te gustaba? Tú eres experta y los chicos son expertos, o sea, los psicólogos somos los expertos para tirar la lengua. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima de análisis es la palabra. Nosotros no nos tenemos que inventar nada. Por lo tanto, tú eres la que tienes que tirar la lengua. Como sabes de que hay estos ítems para corregir, entonces no te quedes en bambolinas, o sea, no te autoboicotees tú mismo como psicólogo. No suponemos nada. Nosotros no presuponemos nada. No somos prejuiciosos. Todo nos tiene que decir la persona. Entonces, si tú ya sabes cómo se corrige el desiderativo y los elementos que tienes, que necesitas como insumo, entonces tienes que tirar la lengua. Y eso de que me he encontrado con personas, sí, hay de todo en esta vida, pero para eso estás estudiando. Para eso estás volviéndote psicóloga, donde nosotros somos los que más generamos incentivo para que la persona hable. Tenga palabra. Además, hay otra cosita más. No hay test sin encuadre. Y cuando tú le has dicho, te voy a tomar unas pruebas, y cuando tú le has dicho y te has puesto de acuerdo con el paciente de que se va a someter a una investigación diagnóstica, entonces la persona tiene que poner todo de su parte. En ese sentido, Bianca, cuando tú eres o sea, cuando el encuadre ha sido muy bien dado y ha sido un trato o sea, las reglas del juego han sido muy bien estipuladas, entonces no tienes ese tipo de resistencia. O sea, más bien te colaboran. Tú puedes encontrarte en la vida con personas muy secas que no quieren relacionarse contigo y listo. No son elocuentes, no te responden, no te preguntan, no nada. Pero en tu consultorio eres tú la experta para sacar palabras. Además, ya saben de qué ítem se compone la corrección del desiderativo, por lo tanto, tengan los insumos. No es cuestión de inventarse. Tengan los insumos como para poder corregir tranquilamente. Gracias, Lice. Ahora como que me queda más claro, es que siempre he tenido esa pequeña duda, ¿no? Si se les puede presionar más. Tienes que jalar la lengua. Bien, chicos, se nos está terminando el tiempo. Si no hay preguntas, cortamos acá. Porque ya ayer han habido preguntas, ahora. Flora, ¿estás levantando la mano? Lice, yo tenía una pregunta. ¿Quién eres? María Isabel. Ah, María Isabel, dale. Ya. Lice, en el caso, para hacer el análisis, por ejemplo, si la persona tiene respuestas escasas para interpretar, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, las etapas de Piaget. Por ejemplo, mencionar si la persona da respuestas muy concretas,
mencionar que está en la etapa de las operaciones concretas y ahí describir. Totalmente. Es decir, María Isabel, ¿qué es CART? Cartagena. Cartagena, está sin mayúscula Cartagena. Tienes que poner con mayúscula. ¿Qué te pasa? Oye, ese es un lapsus. Ya, Lice. María Isabel Cartagena, cuando ustedes están haciendo una síntesis interpretativa, entra todo lo que saben, lo que el año pasado yo les decía, el año pasado, otra vuelta, el semestre anterior yo les decía, pongan todo lo que saben. Por lo tanto, si sabes Piaget, pues agarras y enriqueces tu informe con todo lo que sabes de Piaget. O sea, en esta materia confluye especialmente en los planos psicoanalíticos, en el informe psicológico, en la síntesis interpretativa, llámenlo como llamen. Es el resumen de todo el proceso. Es lo que ustedes van a presentar como psicólogos, el producto que ustedes van a presentar como psicólogos. Y eso, chicos, entra toda la formación de ustedes. Pónganle ganas y, bueno, si se corta, ahorita se va a cortar. Si quieren, entramos de nuevo. Pero si no hay preguntas, mejor no. Chicos, me despido, no hay preguntas. Lice, ya que estamos cerrando, yo tengo cuestiones generales que todavía no sé muy bien cómo manejar. Me gustaría consultar acerca de ellas. Bueno, entremos de nuevo al mismo enlace. Sí, Lisa, gracias. Vamos a volver.